Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 hacia adelante. Vamos a leerlo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén y amén. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Padre, que estás en el cielo, nosotros tan pequeños en la tierra, Señor. Padre, gracias por esta mañana que tú nos regalas infinitamente en tu amor y inmensa misericordia, Dios. Padre, gracias porque podemos reunirnos con toda libertad, sin temor a miedos, a represalias ni a persecuciones. Y Padre, te pedimos que en esta mañana, a la exposición de tu palabra, somos nosotros los primeros, Señor, que nos exponemos ante tu palabra, mi Dios. Y te pedimos, Dios de los cielos y la tierra, que tú en esta hora preciosa y maravillosa nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes lo que no tengas que enseñar, que quites las estructuras que tengas que quitar, pero alimenta nuestra alma y nuestro espíritu con tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana vamos a compartir un tema que es algo bastante importantísimo para la iglesia del Señor, y mucho más de quien lo va a decir, porque una cosa es que el tema que vamos a hablar lo hable un líder, lo hable un diácono, lo va a hablar un pastor que va a hablar acerca de los pastores de Jehová. El tema se llama mis pastores. Dios, desde el Antiguo Testamento, siempre se refiere a sus pastores como mis pastores. Mis pastores. Eso hace y nos da a entender de que los pastores le pertenecemos al pastor de los pastores. Amén, gloria a Dios. Nosotros no nos pertenecemos ni a un nombre ni a una denominación. Nos sujetamos, como nos dice la palabra, los unos a los otros. Nos respetamos, nos amamos. Somos todos tan diferentes porque esa es la multiforme gracia de Dios. Porque usted no es igual que yo, ni yo soy igual que usted. Pero todos somos tan diferentes que es necesario que el cuerpo de Cristo se alimente en esa multiforme gracia de Dios. Pero en este pasaje bíblico vemos claramente de que Dios está hablando de un profeta mayor que Moisés. Está hablando prácticamente de Cristo Jesús. Está hablando del profeta de los profetas, del pastor de los pastores, del apóstol de los apóstoles, el evangelista de evangelistas, porque Cristo cumple con los 5 ministerios. Cristo es apóstol, Cristo es profeta, Cristo es evangelista,
Cristo es maestro y Cristo es pastor. Entonces, cuando se le viene hablando al pueblo de Dios de que Dios iba a prometer un profeta como Moisés, está hablando acerca de Cristo. Está hablando de que en otra ocasión hubieron otros profetas y que iban a haber muchos otros profetas, pero que profeta como Cristo no iba a haber. Tanto que les advierte y les dice: yo pondré las palabras de mí, dice Dios, en la boca de él, y el que no las escuche traerá o tendrá un juicio de parte de Dios. Pero también habla la otra parte de aquellos que hablan en el nombre de Dios, pero que sus palabras son traídas por sus emociones, por sus propias concupiscencias, pero que no alimentan el alma de nadie, y que a la final el Señor les hace una advertencia y les dice: si eso no se cumple, el tal profeta es mentiroso. Si nosotros como iglesia del Señor pusiéramos esta palabra a nuestra práctica en cada iglesia, yo creo que seríamos iglesias donde dudarían mucho los lobos y los falsos maestros y profetas de entrar a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque escudriñaríamos a la totalidad la profecía de aquella persona que viene a la iglesia. Pero lo que más impresiona en este texto no es la falsedad, sino la pregunta, o sea, digámoslo así, la advertencia, o lo que Dios nos da a entender, que está en el versículo 21, que dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Pero otra versión, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? ¿Sabe usted reconocer un mensaje que no provenga de Dios? Escuche bien, hermano. Estamos viviendo en un tiempo donde el agua que un día fue pura, hoy día es turbia, y en muchas ocasiones sale peor que en un inodoro. ¿Sabe usted reconocer cuando el mensaje viene del Señor? Cuando el mensaje no es de Dios, o cuando sí es de Dios. Y el Señor le dice al pueblo: tal vez te preguntes. Claro, ¿y por qué ese tal vez? Porque ese tal vez Dios estaba hablando de que se iba a levantar más adelante no solamente el Mesías, sino que tras la venida de Él, antes de Él y después de Él, se iban a levantar ¿qué? Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, con un mensaje de Dios que tal vez, ¿cómo podríamos reconocer si el mensaje es del Señor o no es del Señor? Yo pregunto, usted que va a una iglesia, porque no solamente le habla a esta iglesia, usted que va a una iglesia, ¿conoce usted bien quién es el que le traza el mensaje? Esto no es para sembrar cizaña. Si no conoce usted bien si el mensaje es del Señor o no es del Señor, si lo que se levantó en una organización hace 15 o 20 días en una campaña evangelística, cada palabra que salió para profetizar sobre la iglesia o sobre los pastores, sobre la nación o sobre la ciudad, ¿es de Dios o no es de Dios? El Señor se estaba refiriendo no solamente a Cristo, sino que lo más curioso es que el mismo Dios soberano le dice al pueblo: ¿cómo pueden ustedes reconocer que lo que se está viendo en ese lugar o lo que se está hablando en ese lugar para su vida sí es palabra de Dios? Pareciera que esa expresión y pregunta estuviera hoy tan real. Es como si el Señor hoy nos estuviera diciendo a usted y a mí, en vivo y en directo, hablándonos a nuestros corazones, y es: ¿será que podemos tomarnos toda el agua que nos da?
¿Será que podemos bebernos todo el refresco que nos den? ¿Será que podemos comernos todo el alimento que nos puedan estar dando espiritualmente? En estos tiempos donde el agua de los púlpitos y de las iglesias está tan turbia, es cuando más nos deberíamos preguntar esto: ¿Cómo, Señor, podré reconocer si el mensaje es de Dios o no es de Dios? El profeta habla de un ministerio que hoy en día todo el mundo quiere ser profeta y apóstol. Son los ministerios más codiciados por todo el mundo. Pero el profeta, ¿qué era el profeta? El profeta tenía una línea directa con Dios. En ese tiempo, como no había este libro llamado Biblia, Dios tenía que hablar a través de sus siervos los profetas. Dios tenía que hablarle a través de ellos. No habían rollos, no habían pergaminos. Entonces Dios tenía que enviar el mensaje directo, por medio, guiado, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, a un hombre que escogía sobre la tierra, para poder que él se convirtiera en la voz de Dios para el pueblo. Por medio de ese hombre, Dios daba decretos, Dios establecía todos sus pactos, sus fiestas, sus leyes, sus ordenanzas. Y todo eso lo hizo, y usted lo lee, que lo hizo ¿con quién? Con el profeta Moisés. Moisés, un hombre común y corriente, ve que el humo llama y allá en la montaña, y decide salir de pastorear las ovejas de su suegro Jetro, y se va hacia allá, y cuando llega allá se encuentra con una zarza ardiendo. Y Dios empieza un plan profético con él, y también un plan profético con el pueblo de Israel. Porque ya Dios le había hablado a Abraham que iban a ir ¿a dónde? A una tierra que fluía leche y miel. Ahora el pueblo de Dios se encontraba esclavizado en Egipto. Ahora la profecía y el clamor del pueblo hacen que Dios busque, por así decirlo, un hombre que representaría, en representación figurativa, al Cristo que iba a libertar al pueblo. Y Dios llena de su espíritu y de su presencia a Moisés, y lo convierte en la voz de Dios. Moisés no queriendo, Moisés no siendo imperfecto, Dios lo escoge, lo unge y lo usa, como puede hacer con cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué sucede más adelante? Que Moisés, como el pueblo no creía la voz humana, pensaban que eran caprichos de Moisés establecer leyes, establecer días de fiesta, establecer todo lo que usted y yo conocemos como el canon de la ley de Dios. Y Moisés un día dice: tranquilo pueblo, yo no tengo ningún problema en que Dios les hable a ustedes, así que santifíquense. No, los hombres y las mujeres no van a dormir juntos, los matrimonios se van a separar, porque Dios mañana les va a hablar. Van a quitar sus vestidos, no van a comer nada impuro, se van a guardar para Dios, porque mañana Dios les va a hablar. Moisés, que dijo: no, tan lindo esto, tan hermoso, que el pueblo escuche como yo oigo la voz de Dios. Pero resulta que el pueblo no estaba preparado espiritualmente para oír la voz de Dios. Tenía mucha comezón de oír, tenía mucha suciedad, mucho Egipto dentro de su corazón todavía. Eran religiosos, idólatras todavía. ¿Y qué sucedió? Cuando Dios descendió en la nube espesa, solamente Moisés, su hermano Aarón, María, Josué, Caleb y los otros hombres que estaban con él, hombres de fiar, hombres que Dios después establece como las 12 tribus de Israel, fueron los únicos que escucharon lo que Dios decía. El resto del pueblo dijo: Moisés, dile a Dios más bien que hable por ti, y nosotros obedeceremos. Eso era prácticamente lo que era el profeta. El profeta tenía la dirección de Dios en todos los sentidos. Traía el mensaje directo de parte de Dios. O sea, profeta como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Josafat, como Juan el Bautista, ya no vuelven a ver. Hombres que Dios no dejó caer ni una palabra de la tierra, porque si Dios lo decía, se cumplía. Hasta el día de hoy hay profecías de Isaías que se siguen cumpliendo. Hay profecías de Jeremías que todavía se siguen cumpliendo. Profecías de Nahum, de Daniel,
se siguen cumpliendo, porque Dios no deja caer una palabra de Él a tierra, porque los cielos pasan, las edades pasan, las generaciones pasan, pero la palabra de Dios permanece fiel para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Qué buena la palabra profética de Dios. Démosle un aplauso, Señor. Qué bueno, Jesús. Pero pareciera que Dios estaba echando una mirada al futuro, y esa mirada al futuro que Dios estaba echando, estaría viendo el agua que un día fue pura, cómo se iba a convertir. ¿Cómo se iba a convertir esa agua? La palabra es agua. Se iba a convertir en una agua turbada con el pasar del tiempo. Aún él mismo, con el pasar del tiempo, dice en Efesios 4, 11 y 12, que él mismo dice, Efesios 4, 11 al 12, dice que él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios levanta estos 5 ministerios? Lo levanta para la perfección, para la unidad del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que decir que estos 2 primeros, apóstoles y profetas, ¿cuándo terminaron o cuándo cesaron totalmente? Acuérdense en aquella ocasión en que Jesús dijo, cuando habló de Juan el Bautista, dijo, y con Juan el Bautista termina la ley y los profetas. Con él terminó todo. De ahí para abajo solo quedan latentes como ministerios físicos 3: evangelistas, maestros y pastores. Apóstoles solo fueron 12 queridos. Hay oficio, mas no apóstoles. Cuando empieza esto, el Señor fundamenta la iglesia. ¿Y para qué lo hace? Para traer el poder de la palabra y para revelar lo escondido, para fundamentar y traer la palabra del pasado al presente, para acercarnos a la historia en el marco bíblico y profético que hoy usted y yo conocemos. Los profetas, para resumir, los profetas, ¿qué hicieron? Trajeron la voz de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pusieron ¿qué? El fundamento, o sea que la doctrina. Exhortaron a los santos a vivir rectamente. Y en ese fundamento, si usted lee Efesios, en capítulo atrás, no recuerdo bien, pero sé que es un capítulo atrás, no recuerdo el versículo, pero dice claramente que la iglesia se debe establecer en el principio, en el fundamento de los profetas y los apóstoles, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso fue que Jesús dijo en Mateo 24, 24, y ahorita lo dijimos, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Segunda de Corintios 11, 13 dice, porque estos falsos apóstoles son obreros ¿qué? Fraudulentos. ¿Qué han hecho todos estos falsos profetas y falsos apóstoles que los han hecho fraudulentos? Porque cuando usted lee esto y usted dice, bueno, habrán falsos cristos, habrán falsos profetas, habrán falsos maestros, ¿qué los determina a ellos que son falsos cristos y que son falsos profetas? Simple, el que nunca trajeron un mensaje verdadero de Dios. Pastor, hermano Luis, pero ¿cómo que es un falso apóstol? ¿Que es un falso profeta? Si él está hablando y está hablando de parte de Dios, pero es todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo al pie de la letra. No miremos tanto la profecía,
examinemos el mensaje de la profecía. Por eso el pueblo de Dios sabrá que el mensaje de Dios, cuando salga, no desde una plataforma. La iglesia sabrá que el mensaje de Dios, no cuando salga alguien con una Biblia. El pueblo sabrá que el mensaje de Dios, cuando haya un testimonio de vida y del Espíritu Santo desde los hogares de quienes fueron llamados. Yo no puedo creer que hoy día gente que se llama apóstol anden divorciándose. Entonces, ¿dónde está la unidad del cuerpo de Cristo? Y la unidad empieza en casa. Por eso a veces somos muy dados, y yo respeto, no soy nadie para decirle a la iglesia ni a usted a quién tiene y a quién no debe de escuchar. Pero es su responsabilidad de quién usted se alimenta. A veces la gente dice que yo escucho de tal hermano y yo respeto eso. Y no soy nadie ni le voy a decir, deje de escucharlo. Nunca va a escuchar usted eso de parte mía, por lo menos no en este tiempo. Porque usted debe de aprender a saber cómo identificar si el mensaje es de Dios o no es de Dios. Y así sucesivamente, usted tiene que aprender a discernir cuando el que predica verdaderamente tiene una vida en Dios. Hay gente que escucha cantidad de gente y siempre cuando me preguntan algo y yo le pregunto ni de dónde ni de nada, lo primero que le pregunto es: hey, ¿conoces a ese pastor? ¿Sabes quién es? ¿Conoces su familia? En estos días me mandaban un video de un señor por ahí que anda dando boom en las redes sociales con acerca que le di de Barranquilla, que le dio muy duro acerca del diezmo y la ofrenda, pero después me puse a mirar y se autodenomina profeta. Y pudo haber dicho mucho en la iglesia que la ofrenda que trajeran a la casa de Dios tomaran el 50% para dárselo a los pobres y el resto lo trajeran para el altar. Ya ese título lo hace sospechoso, como dicen en tierra alta. Porque hermano, Pablo no hubo dándose títulos, y lo tenía. Y tenía las marcas de Cristo para él poderse darse cepillo. Y él siempre se presentó como un siervo miserable delante de Dios. Por eso el pueblo va a saber que el mensaje de Dios, cuando haya un testimonio de vida y del Espíritu Santo desde los hogares de quienes fueron llamados. ¿Cómo estaba el hogar de Elí? Totalmente desordenado. Elí podía ser muy buen sacerdote, todo lo que quisiera, pero Elí andaba en desorden. Su casa no andaba sujeta. Sus hijos andaban haciendo lo que le venía en gana. Se robaban las ofrendas, se acostaban en el altar con las mujercillas del pueblo. Y su padre todo lo veía, escuchaba los rumores y nunca tomó una disciplina. Nunca hizo algo, ni por él ni por sus hijos. Por eso el fin que tuvo. Y Samuel, viendo lo que vio, también sus hijos hicieron lo contrario. Usted lo sabía. Cuando usted lea la Biblia, se va a dar cuenta que el profeta Samuel, muy ungido y de todo, le pasó lo mismo que Elí. Sus hijos vivieron desordenadamente. Por eso lo profético y apostólico, ya usted y yo lo tenemos. Mírelo aquí. Se llama Biblia, Holy Bible. En inglés, palabra de Dios. La minorá, como llaman en Israel. Ya lo tenemos. Aquí está lo profético. Aquí nos dice que fue lo que pasó desde Génesis hasta Malaquías. Nos habla todo lo profético, lo que se habló de Jesús, lo que va a pasar sobre el reino venidero, lo que va a suceder en las naciones. Todo está ahí. Y del Mateo hacia allá viene la gracia. Se acaban los profetas porque ya está. Y viene lo apostólico, el fundamento.
Y ahora viene ¿qué? Lo pastoral. El dirigir la iglesia. Jesús dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio ¿por quién? Por las ovejas. Yo sé que hay gente que dice: ay, es que yo para qué un pastor si yo tengo al mejor pastor de los más. Estoy totalmente de acuerdo. Tú y yo tenemos el mejor pastor de todos, el mejor maestro, el mejor en todo lo que él hace. Él es el mejor. Pero ¿qué hacemos si el Señor, siendo el mejor de todos, escogió, llamó, comisionó, puso pastores terrenales para que cuiden y alimenten sus ovejas, mientras viene Él a recoger ¿a quién? A todos nosotros que hacemos parte de su rebaño? Como si usted tiene vacas. ¿Alguno ha tenido vacas aquí en algún momento de su vida? Cuando se ha ido, cuando estaba en el campo y se venía a la ciudad, ¿con quién tenía que dejar las vacas? ¿Con alguien que las cuidara? Y le decía: mire, esa vaca hay que ordeñarla a tal hora. Esta es como resabiar, hay que cantarle en el oído. A este hay que traerle flores. Tengan cuidado, ¿sí? Porque cada vaca tenía sus resabios. Cada oveja del redil del Señor tiene sus resabios, tiene sus cosas. No todos somos iguales. A cada uno de ustedes hay que tratarlos de manera diferente, y por eso hay que pedirle al Señor la multiforme gracia de Dios. Algunos son más serios, otros son más chacoteros, otros son como entre chacoteros pero más serios. A esas ovejas el Señor le dijo en Efesios, donde leímos: y Él mismo constituyó pastor para que cuide la oveja. Por eso la gran responsabilidad de que el mensaje sea reconocido de parte de Dios es de quién, es de sus pastores que cuidan y alimentan el rebaño. Y aquí sí me voy a meter porque caigo en el mismo juicio, y usted juzgue lo que tenga que juzgar espiritualmente, aún del que le habla. ¿Por qué? ¿Qué debemos de hacer los pastores? Alguien en estos días le echaba la culpa a X, Y o Z. Y yo viendo esa discusión, simplemente lo único que dije fue: la culpa no la tiene usted, no la tiene usted. La culpa la tenemos los pastores. Y me incluyo. Porque los pastores, ¿qué debemos de hacer? Debemos enseñar a otras personas a seguir a Cristo y a leer la Biblia. Esa es una función básica, simple. A que sigan a Cristo y a leer la Biblia. Eso debe de hacer un buen pastor. No me siga a mí, no me ame a mí, quiérame si quiere, y si no, pues tenemos que querernos, porque si no, no entraremos al reino de los cielos. Tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, tenemos que bendecirnos. Pero la esencia pastoral tiene que enfocar a la iglesia a seguir a Cristo y a leer su palabra. ¿Por medio de qué? Hoy, ¿qué estamos haciendo? Culto, una predicación. ¿Por medio de qué? De estudios. ¿Por medio de qué? De tiempo de oración, de liderato, de todas estas cosas que a veces hacemos dentro y fuera de la iglesia. El pastor debe de qué? Liderar, promover la paz en la iglesia, y debe orientar. Alguien me decía: ¿por qué hay tantas divisiones en la iglesia? Por culpa de los mismos pastores. Las divisiones en las iglesias no las hacen ni Caín ni Absalón, las hacen los mismos pastores. ¿Qué creó rivalidad? ¿Qué creó rivalidad? En una historia de la Biblia que no le voy a decir el nombre, para que cuando usted vaya a la casa la lea, que hubiera una rivalidad por una primogenitura. ¿Qué creó rivalidad? En que vendieran a un hombre que lo vestían con unas túnicas de colores. La misma autoridad de la casa. Usted mismo genera rivalidad entre sus hijos y su familia. Cuando usted tiene la ñaña de la casa, la ñaña a la que le cambio el plato porque no le gusta el sancocho. Usted mismo, uno mismo como padre, y uno comete esos errores, directa o indirectamente. La misma autoridad de la casa
De los dos señores que le conté que ya sabemos quién es. Esa misma autoridad creó división. El pastor debe liderar, promover la paz en la iglesia, debe orientar con autoridad y respeto, debe cuidar de la vida espiritual de las ovejas y su casa, o sea, no la suya, la casa pastoral. El pastor debe aconsejar, exhortar, corregir por medio de la palabra de Dios, cuidando de ella, o sea, de quién, de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente, sino con ánimo pronto. Dios, hermanos, que muchos de nosotros los pastores no somos perfectos, porque no somos perfectos, pero infelizmente hay pastores que no tienen testimonio y que perjudican el crecimiento del reino de Dios, lastimosamente. A esto la Biblia le llama en Mateo 7:15. ¿Cómo le llama en Mateo 7:15? Ten cuidado de los falsos maestros y profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Son lobos con piel de cordero. Pastores, hermanos, líderes, ¿qué estamos haciendo? Se supone que la verdad de Dios está en la iglesia y que se tiene que ver y tiene que salir de nosotros como pastores. La mayor destrucción y la mayor división del cuerpo de Cristo no la ha causado la gente, no la ha causado el sistema, la hemos causado los pastores. La hemos causado. Porque a los pastores se les encargó el cuidado del rebaño, aun a los profetas no se les encargó el cuidado del rebaño. A los apóstoles no se les encargó el cuidado del rebaño. Fue a los pastores que se les encargó el cuidado del rebaño. Y el problema es que hemos permitido que dentro de todo en nuestro corazón y en la casa, y luego hemos permitido que en la misma casa de Dios se permitan ciertas cosas. Hemos permitido eso. Pero ¿de dónde viene el agua sucia y turbia? Nace desde el corazón del pastor. Porque si el corazón del pastor está sucio, no tiene un agua limpia, no hay un agua refrescante, sino que hay un agua como mala, amarga, entonces, ¿qué le va a dar de beber a su pueblo? Las divisiones que hay en la iglesia, que hay en el cuerpo de Cristo, son causadas por los mismos pastores, porque tienen un corazón divisor. Por eso Dios dijo: los pastores de mi pueblo han perdido la razón. Solo digo del Señor: los pastores de mi pueblo han perdido la razón. Ya no buscan la sabiduría del Señor. Por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan ¿qué? Dispersos. Qué tremendo esto. Los pastores de mi pueblo ¿qué? Han perdido la razón. O sea que ya no están equilibrados, ya no están con la mirada puesta que en dónde los pusieron. Y esto radica en qué, mire, ya no buscan la sabiduría del Señor. ¿Y ahora qué buscan? ¿Dónde encuentran la sabiduría? En el libro de tal, en la unción del tal. Y si ellos buscan eso y promueven eso, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Van a hacer qué? ¿Cómo que no los oigo? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ahí es donde radica el daño tan grande que hay en el corazón de la iglesia de Dios. Ya no buscan la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Fracasan completamente. Claro, porque si no buscan la sabiduría de Dios para alimentar al pueblo, para alimentar sus vidas,
y vienen las estrategias. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted llega a una buena iglesia, o llegó en algún tiempo atrás a una buena iglesia donde se enseñaba lo correcto, se hacía lo correcto, y cuando menos pensó, de la noche a la mañana el pastor resultó con una areta aquí? ¿No le ha pasado? Mire, como le decía una vez a una hermana, que cambiemos la silla de ahí, la pongamos acá, eso no condena. Pero que se cambie la doctrina y la enseñanza que nos lleve al cielo, eso sí es peligroso. Que digamos el culto lo vamos a hacer dentro de 8 días a orillas del río Hacha, eso no nos condena. Pero que yo le diga a ustedes, suicidémonos todos en el río Hacha y vamos a ir al cielo, eso sí que nos condena. Por eso el mayor fracaso de un pastor no es que se cierre la iglesia. El mayor fracaso para un pastor es perder su familia, su casa, su esposa y sus hijos. Conozco uno que anda por allá en Estados Unidos y alguien me dice, tremendo hermano, y sale enfermos, hace campañas evangelísticas y todo se para, hasta paralíticos se paran. Y yo le dije, ¿qué? Su esposa no está con él, sus hijos perdidos en el mundo, no tiene nada. Don, ama más el don, ama más las multitudes. Ese hombre es un desgraciado, un desventurado, que si no se arrepiente se va a ir al infierno con todo y don y con toda fama que tenga aquí en la tierra. Porque cuando perdemos el hogar y la familia, de allí a perder a Dios, estamos cerca. De allí a perder el hogar y la familia, perder a Dios, estamos a esto. Por eso cuando se fracasa en el hogar, cuando se fracasa en esto, lo demás se viene abajo. Por eso los rebaños andan dispersos. De la pandemia para acá, hay gente que le dice a uno, estoy herido por esto, estoy herido por lo otro, yo pensé esto de esta persona, oh, me di cuenta de esto, el pastor tal, aquello, lo otro. Y no hace mucho aquí en la atalaya, evangelizando, un hombre medio ebrio llega y se abalanza y me da hasta un pico y todo, y llora y todo el asunto, y me dice, yo era cristiano y estoy dañado, los pastores me han fallado, esto. El problema es que después el pastorado sale un domingo a decir, si se fueron 1000, vendrán 300,000. Y el que se fue no era de nosotros. Por eso es que Dios nos va a hablar de 5 cosas que Dios no admira de un pastor. Por eso Dios no admira, y la número 1 es el pastor que explota económicamente las ovejas. Al pastor ambicioso que visualiza la iglesia como su negocio, al que usa sus técnicas para emocionar a la gente y sacarle dinero, ese pastor, Dios no se agrada. Si en la iglesia, porque yo soy consciente de algo, en la iglesia, y aquí lo tenemos, un cajoncito donde pedimos una ofrenda voluntariamente, pero donde a nadie se obliga ni a nadie se manipula. ¿Y es para qué? Para hacerlo de manera honesta, para pagar las cositas y cosas de nuestro hogar y algunas otras externas. Pero esto es principalmente el pastor que explota económicamente a sus ovejas. Su principal mensaje es ¿qué? El dinero. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:24? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso ve que el Señor le dijo muy claramente a sus discípulos, le dijo, mire, no lleve ni bolsa, ni alforja, ni espada.
La espada era para pagar, el vestido era para vestirse, y la alforja donde guardaban el dinero. Y entonces, ¿qué les termina diciendo el Señor? Ja, ja, ja. No, mijito, hágame el favor, ustedes no van a llevar nada de eso. Porque yo a ustedes, si yo los mando, yo voy a hacer todo lo posible, mis queridos, de abrir puertas para que ustedes puedan ser sostenidos de una manera honesta. Amén. Porque eso es lo que hace el Señor. ¿Quién es el pastor de los pastores? Si los cuido en vida, dándoles desayuno, almuerzo y comida, ¿será que habrá más? No. Número 2. Jesús y Dios no admira a un pastor que profetiza lo que Dios no mandó hablar. Algunos usan algo que se llama la persuasión sobre las personas para profetizarles y revelarles cosas que Dios no está de acuerdo. Lucrecia, Dios me ha dicho que tú te vas a conseguir 3 maridos. Visualízalo, ¿cómo lo quieres? Mono, zarco, listo el primero. Moreno, no, ella está casado. Entonces, mejor dicho, eso en una persuasión emociona al pueblo. Lo emociona. ¿A quién no lo emociona si usted no tiene una casa que le diga que Dios va a descender con cientos de terrenos y casas? ¿A quién no le para los pelos cuando alguien en un culto todo está tranquilo y un momento a otro Dios me dice que se van a derramar terrenos, casas, fincas? Y usted no tiene nada, y usted ese día le iban a echar de la casa porque no tenía con qué pagar el arriendo. Y usted pide, ay, Señor, sí. Pero el Señor pide que des todo lo que tienes. Esa persuasión la usan sobre las personas. Y suena chistoso, suena algo burlesco, pero es la realidad. Y a eso es la pregunta: ¿cómo reconocer si el mensaje viene de Dios o no viene de Dios? ¿Por qué se los digo, mis amados? Porque tras esta desgracia de todo esto, algunos usan sus revelaciones, sueños y visiones en cada culto para atraer a los fieles. Es que el Señor me reveló, me mostró una visión, y a todo eso aplauden, amén, así sea. Eso es correcto. Dan profecías a la gente que no se cumplen, y las que no se cumplen luego le echan la culpa a la fe, al clima y al sistema político. Esto no se cumplió. Mire, yo estuve en el año 2019, apertura del 2020, y en un lugar de Medellín se profetizaron muchas cosas para el 2020. Que iban a haber ganadores mundiales en diferentes competencias de las selecciones Colombia. Para empezar, Colombia no fue al mundial. Profetizaron un poco de cosas: año de abundancia, año de yo no sé qué, año de yo no sé qué. Cuando menos pensaron, marzo, cierre, COVID. ¿Sabe la astucia de todo esto? Es que no entendimos bien la profecía. Así hay mucha agua sucia que ha salido para perjudicar al pueblo. Número 3, Dios no admira ni ama a los pastores que solo piensan en sí mismos. Aquellos pastores que defienden sus derechos, su salario, su día de descanso, su privacidad y su tiempo. Este tipo de pastores han cuidado tanto sus intereses, pero tanto sus intereses, que han dejado a un lado la obra de Dios. Aquellos que simplemente piensan en su dinero, en su familia, en esto y lo otro, están totalmente errados. Entonces cambia de ministerio, porque eso no te ha mandado a ser el Señor. Porque ya no es mi tiempo. Y yo tengo familia, tengo hijos,
y tengo que sacar tiempo para ellos también. Pero cuando esos intereses van aliados a una codicia, a una avaricia, Dios no se admira de ese pastor. ¿Qué dice Ezequiel 34 del 2 al 3? Ezequiel 34, versículo 2 al 3 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción le espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? O sea, se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan sus rebaños que pasen hambre. ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Si usted deja a alguien a cargo de sus niños, lo menos que espera es que le dé comida. ¿Qué pensaría usted si usted se vino para el culto, dejó sus hijos con alguien y le dijo: vea, este tiene que darle la comida, y si está enfermito, la pastillita, y cuando menos piense le llaman y le digan: vea, se murió? ¿Qué pensaría usted? ¿A quién dejé a cargo? Iría, le haría el reclamo, le diría: ¿pero qué pasó? ¿Por qué no le han dado de comer? Eso era lo que prácticamente el Señor le estaba diciendo a los pastores, que ellos se estaban amando más a ustedes, a ellos mismos. Solo pensaban en ellos mismos, y que no alimentaban al pueblo ni natural ni físicamente si era necesario. Número 4, Dios no admira a un pastor que no cuida de las ovejas. Este tipo de pastor, lastimosamente, tengo que decirlo, se ha acomodado y no muestra su amor y cuidado por las ovejas. Ese es el tipo de pastor que simplemente dice: yo estoy aquí orando para que la gente venga. Tranquila, hermana, yo estoy orando por usted. Hermanos, yo estoy orando por ustedes. No me pida que vaya a su casa. Ese pastor nunca lo conocen no, mejor dicho, solamente saben que se llama fulano de tal. Una hermana fue a una iglesia de un hombre muy famoso, evangelista en Estados Unidos. Es negrito como yo, habla como así, es dominicano. No sé si usted ha escuchado, no va a decir el nombre. Y ella llegó allá y ella dijo: pues voy a tener el privilegio de conocer a este hombre. He tenido una de las iglesias más grande, más influyente en Estados Unidos. Voy a ir allá a conocerle. Se sentó, escuchó la palabra tremenda. Ella dijo: bien. Cuando le dijo a un líder: yo quiero hablar con el pastor fulano de tal, y él le dijo: hermana, qué pena, eso es imposible. ¿Por qué? Yo llevo aquí 7 años de diácono, y ese hombre no sé ni cuándo se ha dirigido a mí. ¿Quién es usted para que hable con él? Hermanos, amada iglesia, un pastor que no cuida de sus ovejas no es confiable. Es que tengo miles. Yo creo que una llamada no sobra. Algunos de ustedes, yo sé que no vienen a veces el domingo a la iglesia por sus diferentes situaciones. Yo a veces se me olvida llamarles, pero créame que si faltan 2 domingos, al mismo domingo le estoy llamando. Porque yo tengo que estar cuidando lo que el Señor pagó un precio en la cruz del Calvario. Ese pastor es el típico pastor que no cuida, no visita las ovejas. Deja a las débiles en su debilidad, abandona a los que padecen y no se preocupa por los que están apartados del Señor. A eso tengo que aclarar algo, y ha sido mi lema personal, y es: si te dejas, aquí estamos. Yo llego hasta donde la persona
me permita que yo llegue. Porque no me gusta violentar. Y voy a donde me digan, venga. Pero hasta donde me dicen, ya no venga, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Pero aún así, tiene que existir el deseo de buscar y preocuparse por la que, por las que están apartadas del Señor. El problema es que siempre, para todo hay una disculpa para no atender a una oveja. Ezequiel 34, en el versículo 4 y 5, dice lo siguiente: no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni se han vendado las heridas. No salieron a buscar las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y crueldad. Por eso mis ovejas se dispersan sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. ¿Ven por qué la culpa de que la iglesia esté mal no es de Cristo, no es de un sistema, es del mismo pastoreo? Y me pongo a la luz de Dios y de escudriño de quien sea. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos sido los más difusores de odio dentro de la iglesia. Y después nos quejamos, como pastores nos quejamos. ¡Ay, esto, y esto, y esto, y lo otro! Pero no nos vamos al escudriño de Dios a ver qué es lo que ha pasado. Si ha ido la débil, la ha ido a buscar. Estar apartada, más apartada que quién sabe qué. ¿Te has preocupado por ella? ¿Has sanado las heridas? ¿Has vendado? ¿Has tratado por lo menos? Aunque la gente te diga, no, déjame quieto ya. Pero ¿has hecho lo posible? Número 5. Dios no admira ni aprueba la conducta de pastores que quieren agradar a los hombres y no a Dios. Ese tipo de pastor no le importa, no se importa por lo que Dios quiere, pero sí por lo que las personas piden. Ese tipo de pastores buscan la popularidad y los elogios de los hombres. Él predica las partes bíblicas que le parecen bien para no ofender a nadie, ni ofender a los empresarios, ni los más diezmadores, ni las columnas de la iglesia. Y siempre yo he dicho, que se caiga la columna que se tenga que caer. Si la estructura está en las manos de Dios y la base es Cristo, siempre se sostendrá. Aleluya. Pero no podemos obedecer, hermano, a los hombres. Él predica las partes bíblicas. Yo me los imagino sacando el mensaje en la noche. Y el Señor le dice, dile así a los adúlteros de mi casa. Y el diácono tal que, madre, y ya va siendo diciembre y viene la prima. No se puede tocar eso porque entonces se me va la prima. Yo me pregunto, en esas megas iglesias donde dicen que va Uribe, que va gente de alta élite aquí, que van, asisten porque se sienten cómodos con el mensaje, que se sienten cómodos con lo que ellos les están predicando. Porque esta gente de gobierno que va a estas iglesias, ¿por qué no toman un curso en acción en su vida y cambian de una vez por todas su perverso corazón? ¿Por qué? Porque desde la misma casa de Dios sale el agradar al hombre y no a Dios. Ese tipo de pastores que buscan agradar a los hombres y no a Dios usa técnicas de liderazgo empresarial. ¿Sabía usted que en la iglesia se usan los multiniveles? Ese multinivel que lo tienen muchas iglesias, el multinivel de los 12.
Lucrecia es un líder, Marlene es otro líder, y usted, Marlene, tiene que traerme 12, multiplicarse en 12, y Lucrecia en otros 12. Ya somos 24, más 2 son 26, y cada uno de los 12 tiene que conseguir 12. Y conozco iglesias donde los penalizan económicamente si al mes no llevan 12. Les cobran multa por el discípulo. Y lo digo con verdad, no porque me lo contaron, porque yo lo viví. A mí me multaron y tuve que pagarlo, porque si no, no podía servir. Y enseguida te dicen: eres un malo, no tienes don, no tienes llamado. ¿De qué? Y claro, tu conciencia te apremia, esas palabras te apremian. Mire, esos lenguajes malos, no sirves esto, no sirves para la obra. Son palabras de lobos, no de pastores. El pastor cura, el pastor levanta, el pastor ayuda, el pastor no aplasta. Habla poco del pecado, eso sí. El que agrede a los hombres no puede predicar del pecado. ¿Por qué? Porque ya sabe las consecuencias que tiene económicas dentro de su iglesia. Ese pastor predica un mensaje vacío para una iglesia llena. Es un hombre sin afecto natural, aborrecedor de lo bueno, dice la palabra. Tristemente, Dios nos dice hoy, muchos pastores, Jeremías 12:10 dice: muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Muchos, triste, cuando el Señor en Jeremías 12:10 globaliza y dice: muchos de ustedes, pastores, han arruinado mi viña. Las han arruinado, ¿por qué? Porque han dejado de entrar un poco de cosas. Porque ustedes descuidaron su oficio pastoral y se dedicaron a su oficio empresarial. Porque han dejado su oficio de la oración, de la entrega, la lectura, el darse al pueblo para seguir sus caprichos personales. Por eso la gente, el incrédulo, cuando se le habla de iglesia, aquí nos lo han dicho: otra empresa más. Aquí nos lo han dicho, ¿sí o qué, hermano? Otra empresa más. Porque ese es el concepto que la gente tiene de iglesia. Pastor igual que a euros, dólares, lindas esterlinas, carro, Audi, finca, mansión, de todo. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. La imagen y los hechos de los pastores están muy manchadas, lastimosamente. Porque para muchos el ser pastor se les volvió una profesión y se les olvidó lo que la Biblia dice, que es necesario tener un llamado de Dios para hacer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y ahí termina. ¿Qué dice esa palabra? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice lo siguiente: y ahora una palabra para ustedes, ancianos. Los ancianos se refería a la iglesia. Los ancianos, tranquilos. Los ancianos se refería a la iglesia. Se refería básicamente a los que estaban a cargo de la iglesia. Y el Señor les dice: para usted esta palabra, el apóstol: también soy un anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo. Imagínense que usted, como pastor de saludo, le digan eso: yo también soy un anciano y partícipe de los sufrimientos de Cristo. Si a mí me dicen eso 13 años atrás, yo digo: ¿cómo así? Es que uno sufre. Sí, hermano, cuando yo fui a pastorear, yo me tuve que dar un totazo. Pero un totazo. Porque yo venía en esa corriente del evangelio de la prosperidad.
Yo venía en esa corriente. Y cuando me mandaron a pastorear por primera vez a un pueblo, yo dije, ahora sí viene el carro, ahora sí viene la finca, ahora sí viene esto, ahora sí viene lo otro. Yo dije eso, yo lo pensé. Y ahora sí la vida me va a cambiar, por fin, Señor. Vamos a vivir sabroso. Pero ¿sabes algo? Dios tuvo misericordia. Hizo todo lo contrario a lo que yo quería. Y me tuvo que poner, como le digo a Pablo, te voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. También el apóstol dice, y yo también voy a participar de su gloria. Porque no solamente el que pastorea participa del padecimiento, sino que también va a ser ¿qué? Partícipe de su gloria. Cuando Él se ha revelado a todo el mundo como un anciano, igual que ustedes, le ruego, verso 2, que le rogaba y decía, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hay veces que la gente dice, rebaño, rebaño, ¿de cuánto es su rebaño? ¿Para qué cuidar a 5 o 10? ¿Para qué? ¿Para qué alimentar 3 o 2? Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hagan con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal, mire, que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. O sea, que tiene que haber ¿qué? Un deseo por servirle a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ¿qué? Ejemplo. O sea que aquí ya van 2 cosas: un buen deseo para servirle a Dios, cuidar del rebaño sin nada personal, y lo tercero, con su buen ejemplo. Y cuarto dice, verso 4, así cuando venga el pastor de los pastores, el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honra eterna. Hermanos, todo esto que hemos visto, estas 5 características de un pastor que Dios no admira, y todo lo que nos dicen los profetas, y todo esto viéndolo, nos lleva uno a pensar que el ministerio pastoral está tan extinguido y está tan perdido, que por eso uno dice, porque ha salido tanto apóstol y tanto profeta. ¿Sabe que la labor más importante de una iglesia no es que la gente salga sana de sus enfermedades? La labor más importante de una iglesia es darle el alimento adecuado al pueblo. La labor que se hace con esos niños no es la labor de entretenerlos, de llevarlos a cine, de hacerles un poco de cosas que a veces la iglesia se ha inventado y los pastores se han inventado para atraer a la juventud. ¿Cuántas de la iglesia donde nacimos no habían luces? Y bueno, eso ni condena, ni va ni viene. Pero todos esos entretenimientos han hecho que se desplace la comida del pueblo. Y empecemos a pensar, esto no es para que salgamos de aquí, ay sí, claro, es que así son los pastores, esto. Yo sabía en mi corazón que esto no es un mensaje de mucho amén. Esto nos tiene que llevar, iglesia, no para seguir señalando, sino para que oremos por los pastores, para que le pidamos a Dios. Mire, yo vengo contentísimo, maravilloso, demasiado contento, porque hermano Alberto, uno de los maestros de la palabra, que me enseñó a mí por primera vez la palabra de Dios, que era de una iglesia totalmente apóstata, mejor dicho, mano derecha de ese lugar. Un día estaba yo y prendí, yo, a ver qué es lo que está predicando este, qué profetizada estará dando este. Ando
Me extrañó el mensaje cuando era lobos rapaces. Yo le dije a mi esposa, ¡ah! Y ese está predicando eso y en esa iglesia algo está pasando. A los 8 días yo miré cuando él me predica. El domingo. Bueno, el sábado, perdón. Sábado. A poner la sana doctrina. Wow, ¿qué pasó? Al martes volví, ¡pam! Lo pongo ahí cuando falsos apóstoles y profetas. Y yo, ¡ja! Se tiró en la batica de flores. Lo van a echar de allá, dije. No, ya se había ido. Cuando en una convención que hubo en Medellín, que vino un apóstol de Chicago, salió el boom. El maestro tal, fulano de tal, se ha ido de la iglesia. Y yo dije, gloria a Dios, porque era un buen maestro de la palabra, un bautista tremendo, pero se dejó pervertir por un tiempo. Y ahora él mismo dijo, ayer predicaba y decía, antier decía acerca de la sana enseñanza y decía, no le crean a esos falsos maestros. O sea, una cosa, ahora sí lo vimos en la esencia, predicando lo que es, alimentando el pueblo. Y mi esposa y yo lo gozamos porque decíamos, qué bueno, porque eso da a entender que el sistema donde estaba no está bien. Y eso ha dado a entender de que las alertas, las antenitas de vinín de cada uno de nosotros tienen que alertarse. Hermanos, los pastores fallamos, cometemos errores, no somos Superman ni la Mujer Maravilla, no podemos ser como Dios, estar en todos los lugares, pero algo sí no puede fallar en la palabra. La palabra no puede fallar. La palabra tiene que ser recta, derecha, como es. La palabra no puede fallar. Y sobre todo, mi ejemplo no puede fallar. Que es muy gritón, pues, una falencia. Para uno una falencia, para otro otra virtud. Para mí me ahorra tiempo. Pero mi ejemplo y la palabra. Mucha gente dice, a mí me va a salvar Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero un ejemplo vale más que 1000 palabras. Hay gente que se está yendo al infierno solo por ver y oír lo que pasa en las iglesias. Que eso no pase en nosotros. Que lo que hemos aprendido en esta mañana nos lleve a reconocer. Porque si el pastor o el líder que está ahí al frente hace lo correcto delante de Dios, podremos decir, ese mensaje es de Dios. Es de Dios. Y si no, el mismo profeta dice, y si el tal dice y no se cumple, y ese no se cumple es para la profecía, pero si lo ponemos en otro ambiente, y si su vida y lo que dice y lo que hace no es coherente a la palabra, el tal es mentiroso. Salgamos de ahí y tomemos otro lugar y pidámosle a Dios que nos dé dirección. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana que nos permite Dios predicar tu palabra, mi Dios amado. Padre, gracias porque nos has permitido predicar tu palabra, Señor. Mi Dios, que este sea una alerta para todos nosotros, Señor, los que hemos decidido voluntariamente servir, Señor. Que los que vienen en camino, Padre, y los que han de levantar para el servicio de tu obra, Padre, miren bien que el ser pastor no es para ganar dinero, para hacerse famoso, para inundar, Señor, las redes sociales con link y buenos mensajes, Padre. No, Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma, Padre mío? Señor Jesús, te pedimos y rogamos, mi Padre, por cientos y cientos de pastores, Señor, que podamos conocer, que hemos conocido a lo largo de nuestra vida cristiana, Padre, que tú los conoces, que les apreciamos, que les amamos, pero Señor, que hemos tenido que apartarnos de ahí porque, Señor, han fallado a tu palabra, mi Dios amado. No sus errores humanos, sino el fallarle a la palabra. Te pedimos, Dios, que tú guardes sus vidas, que tú, Señor, no permitas que mueran en sus delitos y pecados.
Señor, que los saques del error. Padre mío, solo el Espíritu de Dios es el que puede revelar la verdad, guiarlos a la verdad, Señor. Nosotros no podemos, Padre, por más mensajes que les enviemos, por más predicaciones de sana doctrina que les enviemos. Señor, esa es una obra neta del Espíritu Santo de Dios. Y solo tú sabes cuándo será el momento en que traerá juicio a estos lugares, Señor. No nos alegramos por el juicio, porque tu palabra dice que si el juicio de Dios no empieza por la casa, ¿qué diremos del impío y el pecador, Señor? Padre, guárdanos a los que hasta ahora, con errores humanos, nos mantenemos firmes, Señor. Que las circunstancias de la vida no nos lleven a poner la mirada en una falsa prosperidad, Señor, ni a difundir el mensaje que llevará a la gente al infierno, Padre mío. Señor Jesús, que el agua salga limpia en tus líderes, tus ministros y todos los que predican. Señor, que ellos beban del agua limpia para que salga limpia y rebosante, Padre. Te damos gracias y en esta mañana te damos gloria y honra en el nombre de Jesús.